Buenas noches, hermanos, bendiciones, bienvenidos. Es una alegría poder compartir la palabra del Señor nuevamente. Y seguimos entonces en Éxodo, como habíamos comentado. Estamos ya en la puerta mejor dicho, estamos adentro ya del lugar santo. Hemos pasado por la puerta del atrio, del tabernáculo, ¿no? De la tienda en sí, y ya estamos adentro del lugar santo. Vamos a leer la palabra, capítulo 25, verso 23 al 30, oramos y comenzamos. Dice así: harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de un codo su anchura, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas, para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro puro, de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones con que se libará. De oro fino los harás, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. ¿Oramos? Señor y Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por este momento, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por poder darnos la oportunidad de estudiarla, de analizarla y realmente poder transmitir, Señor, ese mensaje precioso. Háblame personalmente nuevamente, Señor, y que pueda transmitir este mensaje maravilloso, Señor, con respecto a tu Hijo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces dijimos, hemos pasado por el altar de bronce. Su significado es la conversión. Acuérdense, el bronce es juicio. Lo vamos a tener en el altar y en la fuente. Eso nos habla del momento en el que el cordero es sacrificado, en el que el cordero es muerto allí, ¿no? Luego nos paramos frente a la puerta del tabernáculo, de la carpa en sí, y tenemos la fuente de bronce, que nos habla de prepararnos, lavarnos para la comunión. Dice que en la fuente de bronce había agua, ¿no? Lo cual nos permite mirarnos hoy en el ejemplo de la palabra, y nos permite limpiarnos para estar en condiciones en su presencia. Y ya estamos en el lugar santo. En el lugar santo tenemos el candelabro, la mesa de la proposición, o sea, la mesa de los panes, y el altar del incienso. Entonces, este es el momento, este es el lugar físicamente donde estamos, ¿no? Comenzamos. Dice: harás asimismo una mesa de madera de acacia. Ya hablamos algo de la madera de acacia, tomada del desierto, una madera de veta cerrada, una resistente, muy resistente a las inclemencias del tiempo, etc. Nos habla de la humanidad del Señor Jesucristo, claramente, ¿no? Claramente. Pero dice, y da su longitud, dice de 2 codos, o sea, alrededor de 90 centímetros, 2 codos su longitud, 1 codo su altura y codo y medio su altura, ¿no? Y dice, y luego va a decir de qué está recubierta. Un detalle aquí que no quiero pasar por alto es que esta mesa, esta parte del mobiliario era transportada por los hijos de Coat. Era uno de los hijos de Leví, ¿no? Que luego su familia lo tenía como ministerio, ¿no? Dice Números 3:30, el jefe de las casas paternas de las familias coatitas era Elisafán, hijo de Uziel. A cargo de ellos estaba el arca, la mesa, el candelabro, los altares, los utensilios del santuario con que ministran, el velo y todo su servicio, ¿no?
Eso en cuanto al transporte. En cuanto al significado en sí, lo podemos ver en el Nuevo Testamento, ¿no? El significado espiritual para nosotros hoy, y ya lo vamos a ver acá. Dice 1 Corintios 10, 16, 17, dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces, este es el significado. Y vamos a ver algunos versículos ahora. Aparte dice Juan 1.3, también relacionado al significado, dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, que para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y acá está justamente la obra del Padre, ¿no? Llevada a la perfección por su Hijo, en la humanidad de su Hijo, ¿no? Y allí muriendo en la cruz por nuestros pecados, y el Padre resucitándole de los muertos. Pero dijimos que era de madera, ¿no? Y eso nos habla de la humanidad del Señor Jesús. Dice Hebreos 2.14: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, ¿no? Qué impresionante. El Señor Jesús, viniendo a este mundo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a nosotros, ¿no? Para cumplir ese ministerio precioso. Dice: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea, tomando sobre sí mismo todas nuestras imperfecciones. O sea, dice la palabra que Él está capacitado para sufrir como nosotros. ¿Por qué? Porque Él padeció todo lo mismo que nosotros y venció. O sea, qué gran ventaja tenemos. Tenemos a alguien que venció en nuestra condición de humano, con todas las características de un ser humano, ¿no? Dice Isaías 53.2: subirá cual renuevo delante de él, está hablando de algo de madera, y como raíz de tierra seca, dice: no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. O sea que claramente nos está mostrando que el Señor Jesús estuvo en este mundo. Y aquí viene la segunda parte. Dice el verso 24: y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Dice Juan 1.1: en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es necesario que mostremos esto y que lo contemos, porque hay quienes todavía al día de hoy se esmeran y se esfuerzan en intentar negar la divinidad de Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque le quita autoridad y poder a su ministerio, a su tarea. Obviamente que no en los que se salvan, sino en los que se pierden, como dice la palabra, ¿no? Pero tenemos que decirlo porque en la palabra está, y está bien claro. Dice: en el principio es allá, ¿no? O sea, tiene que ver con la eternidad, tiene que ver con algo que nosotros no alcanzamos a comprender, porque el tiempo aparece para que existamos nosotros. El tiempo en Dios no existe, ¿sí? Entonces dice: en el principio era el verbo, como si fuera un pasado, y el verbo era con Dios, ¿sí? Y el verbo era Dios. O sea que claramente está situando a Jesús en la misma condición de Dios, ¿sí? O sea, diciéndonos: es Dios, es divino. Por eso es que el recubrimiento de oro nos está hablando de Cristo en su divinidad. Dice Juan 1.14: y aquel verbo, el que hablamos en el versículo 1, ¿no? Fue hecho carne, fue trasladado, ¿no? A este cascarón lleno de corrupción, ¿no?
Dice, y habitó. La palabra aquí es, como saben, puso su carpa, puso su tienda, su tabernáculo. Justamente ejemplo de lo que estamos viendo aquí en Éxodo, ¿no? Puso su carpa en nosotros y vimos, o sea, vimos, dice Juan, ¿no? Poniendo las palabras de Moisés, ¿no? O del pueblo, que vieron la gloria. No vieron a Dios, no vieron al gozo, pero vieron la gloria. Y lo poco que vieron, casi los aniquila, ¿no? Al punto que dijeron, no, que habla vos con Dios y nosotros obedecemos lo que vos digas, ¿no? Le dijo el pueblo a Moisés. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué precioso. Esta gracia es la gracia que nos alcanzó. Esta gracia, hermano, es la gracia que te alcanzó a vos y me alcanzó a mí. Y esta gracia es la gracia que a usted, que todavía no le conoce, que no le dio lugar en su vida, le puede alcanzar hoy. Esta maravillosa gracia. Dice Juan 5:18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Claro, porque es igual a Dios. Juan 10:33, le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Claramente, el Señor Jesús estaba poniendo y explicando su humanidad y su divinidad, pero ellos se negaban a aceptar la verdad, ¿no? Entonces tenemos la humanidad de Cristo, la divinidad de Cristo. Verso 25. Le harás también una moldura alrededor, de un palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Esta parte es preciosa también, porque nos habla de protección, nos habla de que era una mesa, iba a cumplir una función y como parte de esa función, ¿no? Iba a tener cosas arriba, ya vamos a ver qué. Pero Dios le dijo, hacele algo que proteja, ¿no? Y nos habla de la protección del Señor. Nada se cae de la comunión. Nada se cae de la comunión de la gracia. Todo lo que está, lo que tiene que estar allí, está y cumple su función perpetuamente. Ellos tenían que mantenerlo siempre, siempre con pan, ¿no? Siempre con pan e incienso. Perpetuamente, dice. O sea, eso no podía faltar. No había forma de que eso cambie. Y qué hermoso que eso, que si lo pensamos en términos espirituales para nosotros hoy, es lo mismo que nos sucede a nosotros con el Señor Jesús. El Señor Jesús está todo el tiempo dispuesto a alimentarnos. Hermano querido, nada de la gracia se cae o se desperdicia. Todo lo que Él hizo, hace, está para beneficio y produce y provoca beneficios a nosotros. Pero tenemos que ir y tomarlo. Tenemos que acercarnos a la mesa de la gracia en condiciones y alimentarnos. Hermanos, si usted no se alimenta de la gracia, si usted no se alimenta de Cristo, ¿cómo va a pretender ser fuerte? ¿Cómo va a pretender triunfar, vencer la tentación? ¿Cómo va a pretender tener una vida victoriosa? Nada se cae, nada se desperdicia, todo está protegido por la gracia de Cristo. Le harás algo que lo proteja. También dice, verso 26, le harás 4 anillos, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas, ¿no? Y esto nos habla de la amplitud de Cristo. Cristo tiene que ser comunicado y predicado a los 4 puntos cardinales de la humanidad. Cristo tiene que ser contado por nosotros, los humanos, redimidos por su sangre, a los 4 puntos cardinales. Él tiene las condiciones para ser transmitido
llenar, para alcanzar, para cubrir, para limpiar, para transformar, para alimentar a toda la humanidad. 4 molduras, 4 anillos, en los 4 lados, sobre 4 patas, ¿no? O sea, el Señor Jesús quiere alcanzar a toda la humanidad, ¿sí? Todos pecaron y están perdidos de la gloria de Dios. El Señor quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios, ¿no? Qué precioso. Verso 27. Los anillos estarán debajo de la moldura, para lugares de las varas para llevar la mesa. Esto era parte del transporte, ¿no? Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada a la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas, sus tazones, con que se libará. De oro fino los harás. Esto era toda la parte con las que iban a trabajar sobre la mesa, ¿no? Ahora vamos a ver el último detalle precioso. Dice, y pondrás, ¿qué iba arriba de la mesa? Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. ¿Qué es lo que iba arriba de la mesa? El pan de la proposición. Y dice, delante de mí. En el lugar de la comunión, continuamente, hermano querido, hay pan, hay alimento, hay saciedad. ¿Cómo puede ser que un hijo de Dios ande mendigando gracia por esta vida? ¿Cómo puede ser que usted, hermano, ande por esta vida desperdiciando la oportunidad de estar lleno de la gracia, de estar alimentado, fuerte, de estar mendigando esa gracia maravillosa que Dios nos ha dado? Es imposible. Dios acá lo dice, continuamente. Hay alimento, hay gracia, hay saciedad, hay abundancia en la mesa de Cristo. No puede haber un hijo de Dios, no debe haber un hijo de Dios vacío, lleno, hueco. No puede ser. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica? Estamos en el lugar de la comunión. Estamos en el lugar que Cristo lo ilumina todo. Estamos parados frente a la mesa donde está el alimento. Estamos en condiciones de ser bendecidos continuamente. Continuamente, ¿de qué se llena usted? Continuamente, ¿de qué busca? ¿En qué busca a Dios? Dios quiera que dé su gracia. Vamos a ir rápidamente a Levítico 24, del 5 al 9. Allí hay unos detalles con respecto al pan. Dice la palabra de Dios, y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas, ¿sí? 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, una hilera aquí, otra allí, 6 en cada hilera, ¿no? Sobre la mesa limpia delante de Jehová. Qué impresionante, ¿no? 2 hileras de pan nos habla de que había alimento para para las 12 tribus de Israel, ¿no? Y desde un contexto de gracia trasladado espiritualmente, ¿no? Podemos hablar de todo el pueblo de Cristo, ¿no? Me perdí, perdón, dice, 6 en cada hilera, ¿sí? Sobre la mesa limpia delante de Dios. Qué hermoso, ¿no? Delante de la mesa de Dios tiene que haber limpieza. En la mesa de Dios, al acercarse a la mesa de Dios, tiene que haber limpieza. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Qué hermoso. Cristo es esa ofrenda. Cristo es el que lo llena todo y en todos.
Cristo es aquel que pagó el precio y que tiene las condiciones para llenarnos, hermano querido. Cristo es el que es el pan que nos alimenta y que cada vez que te acercas a la mesa te, te llena de su gracia, te permite disfrutar de ese momento. Pero aparte dice que que recibe, que tiene el incienso. Dice que cuando que fue el sacrificio de su sacrificio frente al Padre fue de olor grato. Vamos a leer aquí, no quiero perderme. Dice Mateo 3:17, y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Después dice, verso disculpen. Sí. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Señor Jesús, el sacrificio del Señor Jesús fue grato totalmente a los en la presencia del Padre. Dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y usted y yo, hermanos, dice 2 Corintios 2:15, para Dios somos grato olor de Cristo, ¿no? En los que se salvan. Y en los que se pierden, estos olor de muerte para muerte, ¿no? Hebreos 12, 1 al 3 dice, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea que su sacrificio fue acepto al Padre, por eso es que él se pudo sentar en la presencia del Padre. Vamos a terminar de leer aquí en Levítico, para terminar con la idea. Dice, pondrás incienso puro, ofrenda encendida a Jehová. Verso 8. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Esta es otra idea maravillosa. En orden. O sea, cada uno recibe el alimento del Padre como debe ser. No hay ni mucho para usted, ni poco para mí, ni mucho para mí, ni poco para usted. Todo tiene un orden, porque nuestro Dios es un Dios de orden, es un Dios de saciedad, es un Dios que te colma de bendiciones, es un Dios que cumple sus promesas, es un Dios que no defrauda, es un Dios que es fiel, es un Dios en el cual podemos confiar. Ese es nuestro Dios. Y es ese Dios que cuando nos acercamos a la mesa, cuando nos acercamos a la comunión, cuando queremos tener realmente comunión con Él, salimos llenos, salimos satisfechos. Seguimos para no detenernos. Dijimos verso 30, ¿no? El pan de la proposición. Dice Primera Crónicas 9:32, y algunos de los hijos de Coat y de sus hermanos tenían a su cargo los panes de la proposición, los cuales ponían por orden cada día de reposo. Ahora vamos a otro detalle. ¿Quién lo comía? ¿Quién comía este pan? Dice el verso Levítico 22:10, ningún extraño comerá cosa sagrada. El huésped del sacerdote y el jornalero no comerán cosa sagrada. O sea, ¿qué está diciendo? Este pan
es para los hijos. Este pan es para aquel que ha pasado por el altar, que ha pasado por la fuente y que ha traspasado la puerta de la comunión y que está en la presencia del Padre limpio. Esto no quiere decir que en la cena no puedan estar, como dice Corintios, que compartimos el mensaje, ¿no? Corintios 11, compartimos el mensaje a todos, ¿no? Esto no quiere decir que no puedan estar, dice que no pueden participar. Dice, ningún extraño comerá cosas sagradas. O sea que claramente nos habla de la seriedad que Dios le da. Dios dice, si comen, morirán. O sea que claramente hay juicio sobre aquel que come lo que no le corresponde. Y hay un versículo hay un pasaje que es increíble, ¿no? Que es, por un lado es terrible, que siempre lo tomamos desde el punto de vista del matrimonio, ¿no? Porque tiene que ver eh, 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 el ejemplo, ¿no? Es como que pega el ejemplo. Pero la realidad es que tiene que ver estrictamente con cualquier tipo de unión. Dice en 2 Corintios 6, 14 al 18, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Usted cree que alguien que no está en condiciones de estar en la presencia de Dios puede comer el pan de la gracia? ¿Puede entender lo que significa estar en comunión con Cristo? ¿Puede captar? ¿No le va a parecer una locura acaso? Dice, es locura a los que se pierden el Evangelio, pero a nosotros, esto es a nosotros, dice, es bendición. Dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia, o sea, qué acuerdo hay Cristo con Satanás? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? Su vida, hermano, mi vida, lavada por la sangre de Cristo, es templo de Dios. El resto no existe. El resto son ídolos, porque vosotros sois templo del Dios viviente. Somos tabernáculo de Cristo. Somos sacerdotes del Dios viviente. Por eso es que tenemos acceso franco y amplio al lugar santo, a la comunión perfecta con el Padre. Por eso es que usted y yo podemos acceder las veces que queramos a la presencia del Padre y de Cristo. Por eso es que el Hijo nos lleva en ese, de una manera preciosa a disfrutar de ese momento con el Padre. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid del medio del pecado, dice, salid del medio de ellos, apartados del Señor, no toqué lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas del Señor Todopoderoso. Levítico 22, 3 y 4 dice, diles, todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia. Yo, Jehová, como una firma indeleble. Cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso, padeciere flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. El que tocare cualquier cosa de cadáveres, o el varón que hubiere tenido derramamiento de semen, cualquiera de estos iba a ser cortado. O sea, claramente dice hasta que esté limpio. Esa era la condición del sacerdote, hasta que esté limpio. Qué impresionante, ¿no? Y ahora el Señor Jesús, para cerrar, ¿no? Vamos a leer el precioso pasaje de Mateo, cuando el Señor toma la cena con sus discípulos, porque Él, a partir de la cruz, se convierte en el Señor de la mesa. Allí era un ejemplo, allí estaba en el desierto, allí era una muestra, pero ahora es el Señor de la mesa. Dice Mateo 26, del 26 al 28, y mientras comían, tomó Jesús el pan, y lo bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed,
esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hermana y hermano, con esto cerramos. Cuando usted y yo nos acercamos a la mesa, nos acercamos a disfrutar de la comunión con el Padre y con el Hijo. Una comunión que no merecíamos, pero que al Padre le plació darnos, que al Hijo le dio deseo de invitarnos, que el Hijo tuvo el valor y el amor y el cariño de venir a pagar el precio por nosotros, y que y que el Padre aceptó en su gracia ese sacrificio, aceptó el juicio que había descargado sobre el Hijo, aceptó que el Hijo derramara su sangre y dice que fue acepto. Por eso es que hoy nosotros somos aceptos en el amado. Por eso es que al Padre es grato olor. Y por eso que tenemos ese privilegio enorme. No lo desperdiciemos. No lo desperdiciemos. Pensemos realmente cada vez que estamos en su presencia la importancia y lo increíble del precio que pagó el Hijo. ¿Oramos? Señor y Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por este momento. Te agradecemos realmente por tu palabra y por estos ejemplos tan preciosos. Señor, realmente no somos nada, no nos merecemos nada, pero tú nos diste todo. Bendícenos, ayúdanos a reflexionar. Y también si hay alguien, Señor, que aún no te conoce, que no te tiene, pero que quiere disfrutar de estos privilegios enormes, que pueda abrir su corazón y derramarse ante tu presencia, para que tu gracia lo llene. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Deseamos que Dios les bendiga y que podamos tener una hermosa semana con el Señor. Amén.